Bien, buenos días. Muchas gracias, en principio, a Ricardo, que es el artífice, ¿no?, de este congreso tan interesante, por haberme invitado y por haberme hecho reflexionar sobre estos aspectos en los cuales yo tampoco soy directamente especialista, los he tratado, pero un poco tangencialmente, pero que creo que realmente dan una perspectiva interesante. Como otros de mis compañeros, yo voy a explicar unas cosas, pero luego, al final, más bien lo que voy a es a plantear preguntas para ver si desde el público pues, me dan sugerencias para explicar algunos de los datos o de los fenómenos que he encontrado y a los cuales, por diferentes motivos que iré explicando, no encuentro una explicación directa, pero que creo que tienen bastante que ver con el carácter evidencial. Bien, en esta presentación voy a describir el uso de la conjunción visto que en español. Es una locución que existe en diferentes lenguas románicas, ha sido estudiada en francés, vu que, por Boly y Degan, en catalán por Pérez Saldaña y por mí misma en un trabajo de 2017 que es la base de esta presentación, porque allí trabajé catalán y español, como ya explicaré, las locuciones basadas en participio. Según Fagard, existe también en italiano, en portugués, en occitano y en rumano. Por lo tanto, algo debe tener que ver con el latín, pero no lo sé. Por tanto, primera pregunta, si alguien sabe qué relación tiene esto con el latín, pues lanzo mi primera cosa. Muy bien. Ver, como se sabe, es origen de diferentes formas con valor pragmático evidencial. Entre muchas otras, se ve que ha tratado la doctora Albelda, o es veu que en catalán que ha tratado Montserrat González, o na vu que han tratado Boly y Degan. Por lo visto, a la que haré referencia al final también, trabajado también por González, Ramos, Albelda, Estellés Albelda, etcétera, o Tivois, tratado por Boly, entre otras. También el Abercy, o sea, existen. Ya me refiero a los valores pragmáticos, aparte de valores discursivos de haber, etcétera, etcétera. Es una de las fuentes claras de marcadores en general, como se sabe. En el caso de visto que, bien, tuve una primera sorpresa desagradable. Podría haber sido desagradable en sentido contrario, o sea, cuando uno busca ejemplos puede tener dos disgustos, que le aparezcan pocos ejemplos o que le aparezcan demasiados. En fin, tuve el primer disgusto, que creo que casi es mejor que el segundo, y resulta, porque yo había identificado los casos de visto que, en el trabajo al que he hecho referencia antes, en un periodo de tiempo. Entonces yo pensaba que en todo el CREA pues encontraría pues por lo menos, yo qué sé, 100 ejemplos, 200, así para quedar bien, ¿no? Y resulta que cuando los busqué me aparecieron 60, de los cuales solo me valían 55, porque 5 se habían equivocado y eran el visto como verbo. Entonces ya, primer chasco, digo, a ver qué hago yo con esto. En fin, dije, bueno, lo que hay, pues vamos a seguir. Todos son en texto escrito, se concentran en el periodo 96-2000 y la mayoría de casos son de español de España. Según indica Pérez Saldaña 2014, se trata de la locución causal basada en participio más antigua y menos gramaticalizada, y dentro de estas, de las basadas en participio, que son dado que, puesto que, supuesto que también es poco frecuente, ¿no? Y visto que son las que estudié yo en catalán y en castellano en el capítulo de 2017. Como indico allí, se observa un cambio, o sea, es un caso de gramaticalización, o no sé si de construccionalización, ¿no?, que estaba diciendo probablemente Peca, ya me ilustrará, en el cual tenemos una construcción absoluta, en la que hay un participio y una subordinada sustantiva que funciona como sujeto de este participio, y entonces se reanaliza como nexo causal,
locución conjuntiva, participio más que, y la cláusula finita pasa a ser el término del participio, lo cual implica una pérdida de los valores verbales del participio y de una hipotética concordancia del sujeto. Hipotética digo porque, claro, al ser una cláusula no hay concordancia, pero hay que tener en cuenta que estas cláusulas se dan, y en muchos casos también en visto que, por ejemplo, vistas las circunstancias, o sea, se da también con sintagma nominal, en los cuales sí que hay concordancia. En cuanto al cambio semántico, que implica la gramaticalización, es un cambio semántico clásico del que describe Switzer, por ejemplo, ¿no?, de la percepción sensorial a la percepción intelectual y a un dominio abstracto, que sería en este caso la causa. Antolí, para el catalán, describe las tendencias en el cambio semántico de veure, que es ver, que funciona exactamente igual en este caso en español, y propone 3 niveles de cambio: de actividad a logro, resultado, y a estado mental derivado de esa actividad, desde la percepción visual al conocimiento directo y después al conocimiento objetivo, con la pérdida del valor visual y del valor de directo, y el paso de percepción directa a inferencia, en la cual la inferencia justamente es por la constatación de un hecho que se ha percibido. Paso ahora a la descripción de las características de estas cláusulas con visto que, una descripción general, y luego veremos la relación con lo evidencial, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención, o que creo que es relevante para analizar estas cláusulas con visto que, es la posición. Encontramos que hay un 52, casi 53% de usos antepuestos. Por ejemplo, en uno, visto que no pueden ganarles, cuando eso ocurra quizás podrán sustituirles. O casos intermedios, hay 2 casos, y esta identidad se apoya, visto que se trata del género informativo y no del poético, del teatral, sobre un saber transmitido y negociado, etcétera, etcétera. Considero que el caso intermedio en realidad es una variante del caso antepuesto. Pero también observamos bastantes casos de causales con visto que pospuestas. Por ejemplo, los vendedores y sus colaboradores que vigilan por si viene la policía, etcétera, etcétera, han desaparecido automáticamente, visto que la permisividad policial ha terminado. En principio, y según indica la bibliografía, sería esperable que estas cláusulas, que estas causales fueran iniciales, o sea, porque son claramente temáticas. En cambio, ni en este caso ni en los otros que estudié se da un predominio claro de la anteposición. Y eso luego lo relacionaré o propondré una idea en relación con lo evidencial, aunque no la tengo muy clara. Pero bien, digamos que sorprende esa tendencia a la posposición en unas cláusulas que claramente, en unas causales que claramente son temáticas, conocimiento compartido completamente. En cuanto a los dominios, también he analizado la posición de la cláusula y luego el dominio en el que se verifica la relación causal. Sigo la distinción de Switzer de dominio del contenido, dominio epistémico y dominio de los actos de habla. En el dominio del contenido, la relación se establece en el mundo real. Por ejemplo, visto que la agenda no era sencilla, presidente y ministro acordaron volver a reunirse en la tarde. La mayoría de las antepuestas son del dominio del contenido, pero hay alguna pospuesta que también es del dominio del contenido, como la 5. No la voy a leer porque no es estrictamente necesario, simplemente para que vean ejemplos de todos los casos. El dominio epistémico es muy interesante porque en el dominio epistémico la relación causal se establece entre, la causa indica el origen de una opinión o creencia, no de hechos reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 6A posiblemente fuera una buena idea continuar la expedición por mar, visto que pegados a la tierra habíamos tenido tantos quebrantos. La relación es posiblemente, o sea, mi opinión o considero que, visto que. Por lo tanto, no es tanto entre los hechos, sino entre la opinión derivada del hecho. Las pospuestas suelen ser del dominio epistémico. Hay alguna que no, pero en general son del dominio epistémico. Y también hay alguna, como 7, que es epistémica del dominio del contenido. De todas maneras, hay una correlación bastante fuerte entre posición y dominio. En el caso de
contenido epistémico. Y por último existen las del dominio de acto de habla, que se dan en los dos casos, tanto pospuestas como pospuestas. Bueno, es igual, ya me entendéis. En una posición y en la otra, es que es un lío. Las dos. Son muy claras las de acto de habla cuando son modalidad no asertiva, la principal es una modalidad no asertiva, como en 8a. Visto que tal cosa no había podido ser detectada, ¿qué quedaba del éter? Queda muy claro que la causa es la causa de la interrogación, o sea, pregunto esto por esta razón. Eso se puede dar delante o detrás. Y también hay algunas que son intermedias entre actos de habla y epistémicas, en las que hay una vinculación con un verbo de dicción o un verbo performativo, como 9. Visto que prosigue el ejemplo con el auto del juez Bueren por el que se rechaza la recusación a su amigo Garzón, reclamo el derecho, ese reclamo es más bien de acto de habla, pero en algún caso pues es intermedio. De todas maneras, se dan también estos casos tanto en una posición como en la otra. Muy bien, entonces tenemos analizado cuáles son las características de las cláusulas con visto que. Entonces, ¿cuál es la relación con la evidencialidad, que es lo que nos ocupa aquí? Si tenemos en cuenta diferentes caracterizaciones, evidentemente lo estoy simplificando mucho, de lo que es la evidencialidad o cómo podemos entender la evidencialidad, en el caso de visto que tenemos la evidencialidad, la fuente de conocimiento es sensorial o metafóricamente inferencial, o sea, a lo sensorial, como explicaré a continuación, se le suma y destaca, de hecho, más lo inferencial que lo sensorial. El modo de conocimiento es por inducción y la implicación del hablante es fuerte. Más concretamente, la percepción visual se vincula directamente a una evidencialidad de tipo directo, objetivo y verificada a través de los sentidos, una fuente externa de conocimiento, implica un modo de conocimiento inductivo y una implicación del hablante fuerte, que en este caso no queda claro si es el hablante el que ha visto o no, no es relevante. O sea, no es el yo he visto, puede ser otro ha visto. Eso no es relevante. A este valor claramente evidencial por el valor perceptivo de ver, se suma el carácter perfectivo de la construcción, perceptivo y perfectivo, distinto, que es el reconocimiento visual entendido como una acción perfectiva, se reinterpreta como conocimiento alcanzado y, por tanto, como conocimiento seguro. Y aparte existe un carácter temático. Si ver es saber, haber visto es un origen que se reinterpreta como información compartida. Por ello, visto que introduce una causa irrefutable, objetiva, aunque vinculada al sujeto como conceptualizador, por lo tanto es muy interesante la interacción entre objetividad y subjetividad. O sea, es una objetividad subjetiva y además presentada como información compartida discursivamente, por lo cual no solo es subjetiva, sino es intersubjetiva. Fijaos que es bastante complejo el movimiento al final que está activando. Muy bien, entonces, como hemos dicho, hay que tener en cuenta una observación que hace Antolí respecto del catalán, pero que es aplicable, que cuando tenemos estos verbos de percepción gramaticalizados, en realidad la gramaticalización parece que no parte del sentido perceptivo, sino ya del sentido metafórico de comprensión, de percepción intelectual. Por lo tanto, vamos desde el dominio del contenido, pero ya avanzado, hacia un dominio epistémico de acto de habla, de carácter inferencial, que sería estado mental atribuido a un conocimiento perceptivo, estado mental atribuido a un conocimiento primero perceptivo visual y luego perceptivo general, y después a una inferencia. Podemos decir que en este caso de visto que nos hallamos ante un evidencial puro, como definen Estellés y Albelda, utilizado en contextos neutros y no vinculado a la intensificación, curiosamente. O sea, aunque visto que tiene un valor de certeza absoluta, no intensifica, no es una causal intensiva, como podría ser un esque. Esta no lo es neutra. Por lo tanto, y aparte creo que el efecto de certeza sería un efecto contextual. Los datos, lo único que nos indica de manera muy clara es que visto que se relaciona con la negación. La mayor parte de ejemplos de visto que, la cláusula subordinada contiene una negación.
que puede ser una negación sintáctica, como en el caso de 11, visto que el estudio del lenguaje de las comunidades salvajes, etcétera, etcétera, no proporcionaba resultados, o puede ser tampoco, visto que tampoco hubo en la Nueva España, es más del 72%. Es una correlación, aparte, que no se observa ni en dado que, ni en puesto que, ni en ninguna de las otras que estudié en catalán. O sea, es lo que distingue visto que. Puede haber negación morfológica, visto que el aparato productivo en este texto es casi inexistente, o visto que lo considera inaceptable e indecente, o una negación léxica o de carácter inferencial, visto que el pontífice tenía poquísimas líneas de fiebre. Es muy extraño cuando no es negativo, y creo que incluso las que no he considerado negativas, buscando, inferencialmente se podrían considerar negativas, pero no he querido estirar ese hilo ulteriormente. Muy bien, tenemos nuestra descripción. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes? Por un lado, la frecuencia. La bibliografía señala que visto que está siendo sustituida en favor de otras locuciones como en vista que, a la vista que, dado que y puesto que. Hay que tener en cuenta que el paradigma de las locuciones causales es enorme en español, es muy amplio. Y entonces, claro, ¿para qué hay tantas? No se ve muy clara cuál es la distribución, o sea, excepto que como que siempre va al principio. Todo lo demás, y el caso del porqué, pero del porqué que vale para todo, hay poca, no se ve muy claro, ¿no? Lo único, entonces, también resulta un poco extraño que sea tan poco frecuente, visto que, porque intuitivamente, y lo he consultado con otras, bueno, en el aeropuerto íbamos hablando de esto, y ahora les diré otras cosas que hablamos en el aeropuerto que fueron muy interesantes, no nos suena como una locución, no sé al resto del público, como muy rara. Pero en cambio, pues su frecuencia es bajísima. Y hemos mirado en otros corpus y es baja o inexistente. En corpus orales es inexistente, en corpus orales informales. En debate parlamentario lo hemos encontrado, pero tampoco tiene una gran... En cambio, yo no tengo esa sensación de que es muy raro. Pues los datos dicen que es bastante raro, o sea, muy poco frecuente. Y ya no solo en CREA, y en catalán lo mismo, muy poco frecuente. Muy bien, grado de gramaticalización nos indica que está muy poco gramaticalizado. Tanto Pérez Saldaña como Bolí-Degan para el francés, que dice que no ha evolucionado ni formalmente, eso se ve, no hay pérdida de nada, ni de acento, ni de forma, nada, ni semánticamente persiste. El significado perceptivo o metafóricamente perceptivo persiste muchísimo, a diferencia de en otros casos, ni funcionalmente, no ha cambiado desde que se introdujo. Yo no he hecho un estudio diacrónico, pero parece ser que eso es así. La posposición, como les decía, sorprende que haya un grado de posposición tan alto, teniendo en cuenta las características semánticas y funcionales que tiene estas causales. Me atrevo a decir, pero no tengo muy claro, que puede ser ese carácter intersubjetivo que introduce lo evidencial lo que haga que se pueda poner detrás, porque la posición pospuesta es la posición del receptor. Podría ser, pero bueno, otras causales también aparecen en posición pospuesta y obviamente no tienen valor evidencial. Por lo tanto, sería también un tema a pensar. Habría que estudiar hasta qué punto la selección de visto que se relaciona con datos aprehendidos recientemente. También podría tener que ver con lo que habéis señalado vosotros antes, los ponentes anteriores, de que cuando se dice visto que remite a un dicho previo o a un hecho previo. La lástima es que esto no se ve en mis ejemplos. Claro, hay tan pocos ejemplos que es muy difícil afirmar cualquier cosa, porque con tan pocos ejemplos es bastante arriesgado, ¿no? Lo que pasa es que sí que, como resulta que todos los estudios que se han hecho del español, del catalán y del francés apuntan a las mismas características. Entonces, aunque hay pocos ejemplos, creo que sumando los ejemplos de las diferentes lenguas y viendo que el comportamiento es tan igual, pues probablemente sí que esos hechos que he ido marcando son bastante significativos. Y lo que me parece más significativo es la relación entre visto que y la negación. Eso me lleva a la última cosa, que es la extensión. Aquí hemos hecho la extensión con 2, pero en el avión se nos ocurrió la tercera extensión, que es la de visto que y por lo visto. Es muy interesante porque a la cual hizo referencia también la profesora Estelles en su reciente oposición,
que dije, mira, esto tiene sentido, ¿no?, con mis datos, ¿no? Entonces, visto que es un evidencial de fuente externa, por lo visto exactamente igual, visto que indica implicación del emisor y un valor de certeza que yo diría que es contextualmente débil, mientras que, por lo visto, implica una reducción de la responsabilidad del emisor o una atenuación como valor contextual más o menos prominente, visto que se relaciona con contextos negativos y, por lo visto, con contextos descorteses y críticos, al menos en géneros confrontacionales como el debate parlamentario, lo cual también es negatividad. Es decir, hay algo entre visto y la negatividad que hay que estudiar, que no sé por qué es, pero es, ¿no? Y acabo justamente con la cita o con esa idea que ya Estellés y Alveda en 2017 y Estellés en 2018 apuntaban justamente, que es el hecho de que, por lo visto, tiene, igual como y visto que también, ¿no?, tienen un significado básico evidencial y unos significados contextuales que en el caso de por lo visto tienen que ver con la atenuación, etcétera, y en el cambio de visto que tienen que ver con la certeza. Creo que eso es muy interesante, se nos suma el tercero que les había anunciado y se me había pasado ya, que es el está visto que. Está visto que es seguro, o sea, también es certeza, pero no es causal. Entonces, digamos que forman un conjunto bastante interesante, con visto como participio, que se mueven en el terreno de lo evidencial, pero tienen usos parcialmente iguales y parcialmente diferentes. Entonces, eso abre líneas de trabajo futuras. Muchas gracias. De respuestas. Que yo he lanzado muchas preguntas. Yo tengo una pregunta, no tengo respuesta. Ahora que mencionabas, pensé que el tercero que iban a decir era... Está visto que. No, estaba pensando en visto lo visto. Ah, ese es otro, sí. No, visto lo visto en realidad es un marcador del discurso, tiene más un uso conectivo, es como de recapitulación, ¿no? Visto lo visto, no sé qué, pero también es, sí, lo podemos sumar, sí, sí. Sí. Bueno, ahora que... ahora que decía esto último de la relación con lo negativo, pensé en nuestra vida, nosotros decimos mucho en vista del éxito obtenido, incluso por ironía, ¿no? Porque, Nosotros también, eso existe también en español peninsular, sí. Sí, o sea, hay una relación con la negación que no es evidente. O sea, que en principio no la piensas. Bueno, yo no la había pensado, no la había visto. Y por casualidad digo, uy, aquí siempre es no, no, no. Y cuando lo miramos en el aeropuerto, que eran otros corpus, es que era matemático. O sea, no es siempre, pero muy frecuente, una correlación muy, muy fuerte. Entonces, sería interesante en otras de estas formas analizar si existe el mismo efecto. Yo la intuición de la evidencia, de lo que decías de los datos que, o sea, que son recientes, sí. Es como un juicio reciente. Ay. Eso me parece que intuitivamente me parece que tiene mucho sentido porque es como una inferencia circunstancial, es decir, teniendo en cuenta parte de los estímulos externos más la inferencia que estoy haciendo ahora, entonces lo de reciente me ha parecido... Eso aparecía en la bibliografía, no me acuerdo quién lo dijo, lo tengo apuntado en algún lado. Pero mis ejemplos no lo... No, porque lo he buscado, claro, quiero decirte, aparte con 55 ejemplos me puedo permitir el lujo de mirarlo, ¿no? No lo he visto, pero intuitivamente parece que sí, pero como intuitivamente parece que debería ir al principio. De hecho, la bibliografía dice que tienen que ser predominantemente antepuestas. Eso lo dice todo el mundo que no ha mirado un corpus. Dos cositas. Si retomamos en serio, que yo estoy contigo, parece ser que lo que pasa es que la fuente léxica sigue haciendo muy buen trabajo. Y es lo que has dicho tú, que de hecho la base léxica está muy presente. Visto tiene de los rasgos más nucleares, creo que tiene la noción del descubrimiento, que es lo que no tiene dado. Entonces, si comparáramos dado que, visto que, hay una noción de descubrimiento que puede llevar la implicatura negativa que
Esa una. La otra es que me gustaría ver los ejemplos 8 y 9 porque explicabas el de posición inicial y creo que es bastante consistente que el otro, el que está después del pospuesto. Yo no estoy seguro de que sea intersubjetivo, pero sí es más subjetivo. Es decir, es más explicativo de por qué yo hago X. ¿No? Mientras que en el primero es causativo, digamos, es la base para tomar la decisión de X. En el segundo es más bien como justificativo, creo que tiene sentido, que se mueve más en una cadena de subjetividad, y yo diría que no necesariamente intersubjetividad troglodiana. Y están preciosos, todos los ejemplos que tienes están, es que claro, lo hice porque esto es un poco, yo ya lo habías dicho, nada más. Sí, no, gracias. No, porque o sea, con estos datos me surgen más dudas que soluciones realmente, probablemente por la pobreza de datos. Pero claro, tenemos un problema muy grave, que es que cuando buscamos, primero que hay pocos, pero además de haber pocos, claro, cuando buscamos visto que, claro, nos salen todos los visto que del visto participio. O sea, lo primero que hay que hacer es eliminar todas las ocurrencias muchísimo más frecuentes del visto que. Entonces, realmente es difícil buscar, pero la dificultad de buscar no es un problema, porque a ese problema nos hemos enfrentado todos muchas veces. Es que no hay ejemplos, claro, si en todo el CREA, con todos los millones de palabras, en todo el español de todas partes tenemos 55 ejemplos, claro, ahí tengo un problema. Si a alguien se le ocurre, buscaremos en todos los corpus, pero. Y en el caso del catalán eran 20, o sea, también muy pocos ejemplos. Ese es un problema bastante difícil. Pero pensé también que, bueno, que aunque hubiese pocos ejemplos, eso también podía ser significativo, ¿no? Y que tampoco, porque sea poco frecuente, no quiere decir que no haya que estudiarlo. Y por otro lado, lo que decía, como todo el mundo que ha estudiado esto en diferentes lenguas románicas, bueno, los trabajos que yo he encontrado llegan más o menos a las mismas conclusiones, pues algo debe haber de cierto en las conclusiones. Pero bueno, tenemos camino por recorrer. Una preguntita para antes un comentario nada más rápidamente. Desgraciadamente el hecho de no aparezca en corpus no quiere decir que no sea frecuente. Lo sé, pero no es por ahí mi pregunta. Más bien la cuestión es, ¿no te han aparecido la negación más bien, porque tanto es pura curiosidad, visto que no, sí, o doble negación, o visto que no esto no va a poder ser posible? Sí. Ahí, o sea, la negación Sí, eso no lo he mirado. No, a ver, no lo he mirado quiere decir que no me ha llamado la atención. O sea, yo empecé a mirar, yo no iba a mirar la negación. Cuando miraba las causales, no es lo que miras, ¿no? O sea, miras la posición, miras el significado, miras si hay un performativo, si hay un epistémico. Eso es lo que vas a mirar. Eso no lo fui a mirar. Entonces, cuando me di cuenta es porque era muy frecuente. Entonces, cuando no me he dado cuenta del otro lado es que no debe ser muy frecuente. Sería interesante mirarlo, y además con 55 se puede mirar, pero mi intuición de trabajar los ejemplos es que no. Y de hecho, por ejemplo, se ve aquí que la segunda, por ejemplo, esta es afirmativa, la otra es afirmativa, ya se va viendo que no. En cambio, en la causal sí. Y puede haber también una relación en el sentido de como de contrapeso, ¿no? O sea, como voy a negar una cosa, tengo que decir que la causa es muy segura. O sea, en ese sentido podría ser como un contrapeso, ¿no? O sea, negar algo, lo niego, pero lo niego con conocimiento de causa. Y en cambio, esa correlación con las otras causales que yo he analizado, que no son todas, pero bueno, son dado que, puesto que, y en catalán, no se daba, porque sí que entonces ya lo miré y no se daba. Entonces, quizás es eso, ¿no? Voy a negar y la manera de minimizar el efecto de la negación es decir que yo esto lo he visto. Lo he visto, no es que lo he visto, sino que es seguro, que lo doy como seguro. Claro. Entonces, esa puede ser una línea. Bueno, era más bien un comentario que creo que ya ha surgido un poco en otros comentarios también, pero se me ocurre que la implicación de la negación podría tener que ver con el hecho de que ver es un verbo de reflexión directa, o sea que esto lo he visto, yo tengo la percepción
la evidencia directa de algo, por ejemplo, en el ejemplo 8, visto que tal cosa no había podido ser detectada, o sea, que existía la presuposición de que se podía detectar el éter, pero hemos visto que no se podía, o sea, que de ahí se establece como un contraste. Sí, sí. Sí, sí, el contraste está claro. Lo que yo no tengo claro es que cuando se dice visto que es que yo lo he visto. Creo que no necesariamente. O sea, visto que puede ser que otra persona ha dado una prueba. Por eso digo que existe una implicación del hablante, pero no como perceptor necesariamente. Sí, 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 como validador, efectivamente. Sí, que tiene las dos presencias. Tiene la posible punto de vista compartido con alguien más. Sí. Sí. ¿Y no cree que en la relación con dado que se sabe, el visto que no tendría como reformulación posible, dado que se sabe, ¿no? Dice que el visto no es del locutor, ¿no? O sea, es un saber compartido, ¿no? Y podría ser una reformulación posible. Yo no diría que es saber compartido, o sea, no, a posteriori sí, pero no el origen del conocimiento, no diría que es compartido, diría que no está marcado de dónde viene. No, o sea, no es ni que sí ni que no, sino simplemente es neutro, no marcado, no lo marco. O sea, digo que yo o cualquier otra persona tiene datos suficientes para afirmar eso. No, es un hecho que alguien ha observado. Yo u otro. Sí, también, sí. Sí, 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 sí. No sé si parte de la objetividad que le da esa fuerza es el hecho de que siempre tiene que partir de datos objetivables o observables. Sí, pero no aparecen. O sea, en el contexto anterior no necesariamente aparecen. O sea, no es que como hay datos observables aparece visto que, sino que como utilizo visto que, presento esa realidad como un dato observable, lo sea o no. O sea, lo que importa no es la realidad, lo que importa es cómo yo presento una realidad, que eso puede ser mentira. Y sobre todo, en los políticos seguro que el 50%, el 80% de las veces es mentira lo que dicen. Pero sería, por ejemplo, sería interesante que miraras, que confirmaras, que constataras que no hay casos de evidencialidad inferencial conjetural, que no hay, que bueno, no debe haber, porque en ese caso no hay ningún estímulo o ninguna base objetivable. Todo se apuesta a la subjetividad, al razonamiento del hablante. Y en ese sentido, o sea, lo que veíamos nosotros en 2017 es que es estratégico. Es decir, Sí, sí. cuando tú dices visto que estás disfrazando. Claro, de objetividad una cosa que no lo es, necesariamente. Es una inferencia. Claro. Estás disfrazando de inferencia en inferencial claramente, en el que tienes una deducción de algo que en realidad es la típica marca léxica de la evidencia directa, que se supone que es la más alta en la escala de la reliability. Pero por eso es tan curioso que se utilice tampoco, por ejemplo, en discurso parlamentario, porque sería una estrategia magnífica, un poco como los encapsuladores que objetivizan algo que es una opinión subjetiva. Y en cambio, por lo que estuvimos viendo, tampoco se utiliza mucho. Yo tengo una teoría peregrina sobre eso, pero creo que en realidad no lo percibimos, podría ser que no lo percibamos como un visto que, como parte sustantiva de la construcción, sino que tú tengas el visto, como decía alguien antes aquí, y que luego en realidad no lo percibes como algo diferente de vistas, visto el fracaso de, y por lo tanto la sensación que tú tienes de que es algo bastante más normal es que en realidad no la ves como una conjunción, algo que va en la línea de lo que dice Pérez Saldaña, que tampoco está tan gramaticalizada, ¿no? O sea que en realidad lo que es la parte sustantiva de la construcción es solamente el participio, y que luego lo que viene es algo de carácter sustantivo, que puede ser una cláusula o puede ser un sintagma. Sí, pero para mí sí que está, o sea, está menos gramaticalizada que otras, pero para mí sí que está gramaticalizada. Sí. Visto que tal cosa, es que tú no dices visto que, sino visto que, o sea, aunque no pierde el acento, pero ya. Y además puedes insertar cosas en medio. Visto por lo tanto que tal. No lo he encontrado nunca. Sí, le he encontrado delante sí, pero es posible insertar cosas en medio, y entonces eso ya te da una cierta clave.
Bueno, a ver, que está menos gramaticalizado es una evidencia, pero como otras, dadas las circunstancias, o sea, y en cambio, dado que está súper gramaticalizado en otros niveles, ¿no? Bueno, dado por tanto que tal, es más raro que visto por tanto que tal. Y por lo tanto esa es una clave para saber que el grado de gramaticalización es menor. Sí, no, que es menor es De evidente. gramaticalización, de fijación. No, es gramaticalización porque es en los dos sentidos, gramatical y semántico. Es en los dos, o sea que eso sí. Muchas gracias por las respuestas y las sugerencias. Es la 1:46, hay 15 minutos de retraso, que está muy bien, no pasa nada. Entonces la idea sería reiniciar. Vamos a cambiar de salón. Como somos más íntimos, ahora nos vamos del otro lado. Hay otro evento aquí, entonces vamos al salón que está aquí al lado, pero empezamos a las 3:15 en punto. Y ya los que vamos a comer juntos nos vamos ahorita todos juntitos. Gracias. Ahora sí. Gracias.